Jóvenes, muy buenos días o buenas tardes, ya dependiendo de la hora que estén checando las diapositivas. Y bueno, ya como sabemos, está por demás comentarles lo de la situación. Entonces, a nosotros el rector nos pidió de la manera más atenta que siguiéramos con las clases. Y bueno, la única manera más simple que a mí se me ocurre es hacer esta presentación, entre comillas, animadas, ¿ok? Y además es sencillo, o sea, esta parte de lo que vamos a ver no es nada difícil. Además, a ustedes los biólogos no se les puede dar una química orgánica avanzada, así que de esa parte ustedes están un poquito privilegiados en ese sentido, ¿ok? Entonces, continuando con lo de la clase, a ver, de entrada. En la última clase recuerdo que estuvimos viendo lo de la parte de simplemente convertir de fórmula desarrollada, fórmula de líneas y palitos, etcétera. ¿Ok? Entonces espero que no hayan tenido ningún problema y tienen que hacer ejercicios, ¿ok? Ahora, como introducción, continuando con el programa del curso, voy a empezar a ver de manera muy general, muy superficial lo que son los grupos funcionales, ¿ok? A ver, esta parte sí me urge que lo vayamos haciendo, ¿ok? Son ejemplos y tras ejemplo y tras ejemplo. De hecho, así me la voy a ir llevando. Les voy a ir dando ejemplos, ejemplos, ejemplos. Porque el objetivo de estas diapositivas es que ustedes aprendan e identifiquen lo que son los grupos funcionales, ¿ok? De entrada, un grupo funcional, ¿qué es un grupo funcional? Y como se los dije en clase, el grupo funcional es la parte reactiva de la molécula, es lo que le da esa reactividad, ¿ok? Hoy por hoy, ustedes ya pueden conocer la diferencia entre un alcano, alqueno, alquino, ¿ok? Sí, un enlace sencillo, enlaces doble, enlaces triples. Pero hay otros más, ¿ok? Y me urge que cada uno de estos lo vayamos entendiendo y comprendiendo. Por ejemplo, los haluros de alquilo, ¿ok? Ejemplo de esto tenemos RX, donde X es un halógeno, cloro, bromo, yodo, flúor, ¿ok? En este caso tenemos cloruro de propilo. Ajá, los alquenos ya está por demás que lo conozcan, los alquinos, los alcoholes, ¿ok? Y recuerden que R es cualquier sustituyente que no sea hidrógeno, ¿ok? Tenemos ROR, los famosos éteres, RSH, los famosos tioles, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, RCOR, este es el carbonilo, recuérdenlo. Tenemos las cetonas, RCOH, los aldehídos, ¿ok? RCOOH, los famosos ácidos carboxílicos. Estos RCOX, aquí sí quiero aclarar perfectamente donde X es cloro, bromo, nada más. Ok, entonces vamos a poner X. En general va a ser bromo. Para este caso, para este grupo funcional, bromo o yodo, son conocidos como haluros de acilo, ¿ok? Los anhídridos, ajá, RCOCOR, los famosos ésteres, ¿ok? Eso, de entrada, si ustedes ven esto, ustedes pueden identificar, ah, mira, este es un acetona, este es un aldehído, es un ácido carboxílico, es un halogenuro de acilo, un anhídrido, un éster, ¿ok? Los sulfuros, ¿ok? Esto es el grupo funcional sulfuro. Y esta molécula, pues ya la conocemos, ¿no? Nuestro famoso benceno, ¿ok? Que en este caso podemos llamarlo como derivados aromáticos, ¿ok? Eso va a ser parte del tercer parcial, pero hasta ahorita nada más que identifiquen, ah, este es un benceno, esto es un aldehído, etcétera, ¿ok? Amidas, ¿sale? Este grupo funcional que está presente en los aminoácidos, ¿ok? Las famosas amidas, las aminas, ¿ok? Pueden ver la diferencia entre amida y una amina, es que está este carbonilo, ¿ok? Aquí todavía más ejemplos, ¿ok? Alcanos, haluros alquinos, alquenos, alquinos, los compuestos aromáticos, que en general son los derivados de benceno, tenemos los alcoholitos, ¿ok? Eso sí, los fenoles, ¿cuál va a ser la diferencia? Porque ustedes me van a decir, si ven, se los voy a poner en rojo. Todo derivado de benceno en general se le conoce como compuestos aromáticos, pero si a un benceno yo le pongo un OH, porque ustedes me dicen, ah, pues es que ROH es un alcohol, claro, es correcto, ROH es un alcohol, pero si yo tengo un benceno unido directamente a un OH, se le conoce como fenoles, ¿ok?
tioles, ya lo vimos, éteres, estos también, eso no lo vimos en las diapositivas anteriores, epóxidos, ¿ok? Esto ya lo vimos, cetonas, aldehídos, ven la diferencia entre la cetona y el aldehído, es el hidrógeno, ¿ok? Es un átomo de hidrógeno, la diferencia, los ácidos carboxílicos, los ésteres otra vez, amidas, aminas, nitrilos, estos también son RCN, son los nitrilos RC, triple enlace, por lo tanto al ser un triple enlace sabemos que es hibridación sp, tanto el nitrógeno como el carbono va a ser hibridación sp, con ángulos de enlace de 180 grados, ok, ya hibridación ya no debemos de tener ningún problema. Los nitroalcanos, ok, los nitro, este es el grupo nitro, pero el R, si tiene como sustituyente R cadenas alquílicas, pues estamos hablando de nitroalcanos, ¿ok? Y aquí están pues algunos ejemplos, ¿sí? Ya donde le estamos dando identidad a todos los sustituyentes R. Ahora, ¿qué son los R? Ojo, los R pues puede ser un CH3, puede ser un metilo, un etilo porque son dos, tres son propilos, cuatro, fíjense muy bien, si el sustituyente aquí está unida la molécula con se le conoce como isopropilo. Pero si está unido de esta manera, se le conoce como propilo. ¿Sí? Entonces, son simplemente sustituyentes que ustedes pueden ir identificando. Mira, tengo un sustituyente metilo, etilo, propilo, isopropilo. O sea, ya es darle identidad al grupo R, al sustituyente, ¿ok? Los bencenos muchos lo podemos dibujar de esta manera. Otros autores los dibujan de esta manera. Ok, ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué demonios es esto? Bueno, pues es que el benceno está como sustituyente, ok. Es por ejemplo, no sé, el OH, lo que les digo, esto pudiera ser un OH, y ya es un fenol. Otra manera de representar al benceno puede ser C6H5. Si yo veo este C6H5, automáticamente sabemos que es un benceno o pH, ¿sí? pH también es un benceno, ¿ok? Aquí tenemos lo mismo, metilo, etilo, N-propilo, N-butilo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué demonios es N? Nosotros los sintéticos le llamamos N cuando es una cadena totalmente lineal. Si se fijan, aquí es N, propilo, porque es lineal, ¿ok? Recuerden que este palito aquí puede haber otra cosa, ¿ok? Aquí. Aquí puede haber otra cosa, porque estamos hablando de sustituyentes, butilo. 1, 2, 3, 4. Butilo. Como sustituyente, aquí puede haber otra cosa, ¿no? Si yo le pusiera aquí un nitro, sería nitrobutano, nomás para que quede claro. Isopropilo, si se fijan, ya son 1, 2, 3 átomos de carbono, pero ya no, como ya no es cadena lineal, ya este sustituyente lo conocemos como isopropilo. Aquí al final de cuentas lo que ustedes tienen que ver es identificar esos sustituyentes, ¿verdad? O sea, identificar sustituyente metilo, etilo, N-propilo, N-butilo, isopropilo, o por ejemplo el sustituyente terbutilo. ¿Cómo lo identifico? Recuerden, aquí puede haber cualquier otra cosa, ¿ok? Son 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono, pero tienen que estar unidos de esta manera, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un sustituyente N-butilo como aquí, que es cadena lineal, que a los ramificados, ¿ok? El hecho de que no tenga el N, lo voy a poner en verde, el hecho de que no tenga N significa que está ramificado, ¿ok? Aquí vienen más ejemplos. Eso me urge que se lo aprendan, porque yo a veces estaré diciendo, no, pues que el sustituyente propilo, ¿no? En este caso, o el sustituyente butilo, el sustituyente terbutilo, ¿ok? Entonces sí me urge que vayan entendiéndolo todo esto. ¿Qué más? Ok, vamos a comenzar. Si se fijan, al principio de las diapositivas vimos en un panorama general de grupos funcionales, pero ahora me quiero enfocar a todos los grupos funcionales que esté presente un grupo carbonilo, ¿ok? Ya habíamos visto lo del grupo carbonilo, que ¿quién es más electronegativo? El oxígeno, a la densidad electrónica, se forma un dipolo, ajá,
y aquí hay un delta negativo, acá hay un delta positivo, ¿ok? Pero ahora, dependiendo de lo que esté unido a este grupo carbonilo, pues va a haber diferentes moléculas que puede tener ese carbonilo. Por ejemplo, tenemos los aldehídos, otra vez, las cetonas, los ácidos carboxílicos, ven, o sea, el carbonilo sigue siendo el mismo, pero sigue cambiando lo que está alrededor, lo que está unido a él. Los ésteres, cloruros de acilo, amidas, tioéster. Este es un tioéster, ¿sí? Acuérdense la diferencia entre una amida es el azufre. Tioéster, aquí la amida, ¿ok? Fíjense muy bien, aquí una disculpa, es diferencia entre este éster, RCOOR, pero si este oxígeno, este que está aquí, lo cambiamos por un azufre, como este, es un tioéster, ¿ok? Entonces, estos son todos bueno, no todos, sino en general los, las moléculas más típicas que contienen un grupo carbonilo. ¿Ok? Aquí, bueno, este es un ejemplo de la famosa cetona. ¿Ok? Podemos ver el mapa de potencial electrostático y como sabemos el oxígeno es el más electronegativo y esta la parte en rojo es en donde se concentra la mayor parte de densidad electrónica. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Es lo mismo. Nomenclatura simple, lo que nos enseñaban en la primaria. Un carbono, metano, dos carbonos, metano, tres carbonos, propano. Vamos a ver más adelante los famosos cicloalcanos. En este caso es un tres carbonos, propano, pero como es un ciclo, ciclopropano. ¿Ok? Cuatro carbonos, butano, cinco carbonos, pentano, seis carbonos, hexano. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora si estos son ciclos? Pues nada más se le pone el prefijo ciclo, ciclo, ciclo. Este es de 4, butano, ciclobutano. Este es de 5, ciclopentano. Este es de 6, ciclohexano. A lo que voy con todas estas diapositivas es que ya me urge que vayan familiarizándose, ¿sí? Pues esa sería la palabra, familiarizándose con todos los grupos funcionales, nomenclatura básica, etcétera, etcétera, ¿ok? Heptano, octano, nonano, 10 carbonos, decano, y su forma cíclica, pues serían estos, ¿ok? Ciclo decano para 10 carbonos, ciclo nonano, ciclo octanos, ¿ok? Recuerden que estos son los metilos, metilenos, ¿ok? También hay que recordar todo esto. Ok, vamos a ver este problema. Dice, identificar los grupos funcionales en la siguiente molécula. Pues muy fácil, ¿qué es lo que se los voy a poner para el inciso A? El inciso A, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos un carbonilo con el OH, pero aparte tenemos un R. Entonces, RCOOH es un ácido carboxílico. ¿Cuál es el grupo funcional que vemos de entrada? El ácido carboxílico, pero también vemos otro, este famoso alqueno. Entonces, ¿qué grupos funcionales hay aquí? Tenemos el alqueno y el ácido carboxílico. Inciso B, ¿qué grupos funcionales? Pues muy fácil. Voy a empezar con este carbonilo. RCOOH. Tenemos un ácido carboxílico, tenemos un benceno, ¿ok? Entonces podemos decir que es un derivado aromático. Ya llevamos dos. Y tres grupos funcionales. Esta es la molécula de la aspirina. Es un éster. R, C, O, O. Y este benceno sería como sustituyente. Éster. Tenemos la glucosa. ¿Qué grupos funcionales podemos ver en la glucosa? Empezamos de arriba para abajo. Este es un aldehído. R, C, O, H, aldehído. Vemos los alcoholitos. ¿Ok? Alcoholes, alcoholes, alcoholes y alcoholes. Entonces, en resumen, para la ácido carboxílico, alquenos. B, un ácido carboxílico, un aromático y un éster. C, un aldehído, alcoholes, 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 alcoholes y alcoholes. Ok, nada más para recordar, vamos a ponerlo en moradito.
¿Cómo se le llama a esto? Metino, recuerden, hidrógenos de metino, ¿ok? Es un carbono de qué tipo? Terciarios. Estos H2 metilenos es un carbono secundario, ¿ok? Eso ya lo vimos, fue la última clase. Ok, más, ¿qué más? ¿Qué más aquí tenemos, no? Esto está muy, muy fácil. Tenemos los alcoholitos, tenemos estos que son alcoholes. ¿Qué grupos funcionales? Aquí miren, tan solo aquí podemos ver la amina, alquenos, aromáticos. Entonces, ¿cuántos hay? Alcoholes, aminas, alquenos y aromáticos. Vamos a ver a la heroína, ¿ok? Una droga ilegal, ¿ok? Hay que identificar. Aquí es como si hubiera un H3, ¿ok? Acuérdense muy bien la nomenclatura de palitos, de líneas. H3COOR. Que tenemos un éster. ¿Qué tenemos acá otra vez? Un éster. ¿Qué más podemos ver aquí? Ah, pues vemos un aromático, un benceno. Entonces, y vemos aquí la amina. Ya, y además aquí vemos un alqueno. Entonces, para resumir, ¿qué grupos funcionales? Éster, éster, benceno o aromático, aminas y alquenos. ¿Ok? Tenemos la codeína, un alcaloide. Tenemos el OH. Tenemos, ¿esto qué es? No es un carbonilo, es un R o R. Esto es un éter. Aquí tenemos un benceno, una amina y un alqueno. ¿Ok? Esto rápidamente lo podemos ver. Muy fácil. Tenemos la capillina. ¿Ok? ¿Qué grupos funcionales vemos aquí? Ah, pues de entrada, pues el aromático. Vemos lo voy a poner en azul. En rojo, ¿cuál es el segundo grupo funcional? Una acetona. Ok, R, C, hay que RCO, perdón por ponerlo así tan feo. Es la única manera de poder dar la clase de esta manera. RCOR, vemos alquinos. Ok, entonces, estos son los grupos funcionales. Vamos a ver la dactilinina, creo que es un fármaco. Ok, ¿qué podemos ver aquí? Un alquino, un alqueno. Ahorita no se preocupen mucho en qué significa esto, porque es lo que vamos a ver ya esperemos que este contingencia sí se logre acabar. Ok, esto ya después les digo qué significa. Lo que significa así cuando vean este tipo de figuritas, de líneas, es que quiere decir que está en el espacio hacia atrás. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? Un halogenuros, alquilo, bromuros, cloruros, un alqueno. Y les voy a poner en morado el éter. Tenemos un éter cíclico. Si ven esto, es como si tuviéramos un R o R. Ajá, nada más que es cíclico. Ok, tenemos el etinil-estradiol. Ah, este de hecho esta es una pastilla anticonceptiva que les comento fue desarrollada aquí en México. Entonces sí, en la empresa Sintex muy, muy interesante. Deberían de checar en mi página, le subí una foto del químico que lo desarrolló. Del sintético más bien. ¿Qué grupos funcionales podemos ver aquí? Este completo que les dije, un benceno unido directamente a un OH, fenol. ¿Qué podemos ver? Un alcohol y un alquino. Ya si me pongo más exigente, pues en azul cicloalcanos, puros cicloalcanos, pero bueno, no me interesa. Con que ustedes puedan identificar fenol, alquinos, alcoholitos. Ok, esto ya lo vi. Ya me voy a pasar, nada más era para recordar. Carbono primario, carbono secundario y carbono terciario. ¿Qué grupo funcional estamos viendo aquí? Halogenuros de alquilo. ¿Ok? Un halogenuro de alquilo. Aquí este puede ser, si hay H2, será un halogenuro de alquilo primario. Si solamente el carbono que está unido al halógeno, en este caso cloro, acuérdense, halógeno puede ser X, fluoro, cloro, bromo y yodo. Entonces tenemos que si este carbono que está unido, en este caso al halógeno que es cloro, es un CH2,
tenemos un cloruro de alquilo primario. Este si está unido a un CH, porque acuérdense que estos R y R sería un halogenuro de alquilo secundario y este sería un halogenuro de alquilo terciario. Ok, nada más es de simple observación. CH2, CH, y como no tienen CH sería terciario, secundario y primario. Ok, alcoholitos. Lo mismo como para los cloruros de acilos aquí. Un CH2, 1H, unido a un CH2, porque estos R, recuerden, es un alcohol primario. Aquí tenemos ejemplos de alcoholes primarios, el geraniol, un alcohol primario. Simplemente identifiquenlo. Estos aquí son hidrógenos, hidrogencitos, metilenos. Un alcohol secundario, ¿ok? Ya identificamos el grupo funcional del alcohol, ahora vamos a ver primario, secundario y terciario. Está unido a un CH. Esto es R, entonces sería secundario. Aquí tenemos un ejemplo, aquí habría un hidrógeno. Recuerden que en la fórmula de líneas y palitos no se identifican los hidrógenos. Aquí tenemos el famoso mentol. Es otro ejemplo de un alcohol secundario. Un alcohol terciario, pues muy fácil, es un carbono que no tiene el carbono, el OH, más bien, el OH que está unido al carbono no tiene hidrógenos, ¿sí ven? El OH que está unido al carbono no tiene hidrógenos, por lo tanto es un alcohol terciario. Este es un ejemplo de alcohol terciario, de la pastilla anticonceptiva. Okay. Fenoles. Recuerden, un anillo aromático, benceno, y tiene unido directamente un OH, es conocido como fenol. Ok, ¿qué más? Ejemplo de fenoles, pues tenemos estos, el estradiol, tenemos el timol, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Es un antibiótico de la familia de las tetraclicinas. ¿Dónde vemos el grupo funcional fenol? Pues aquí. Ok. En este caso, el estradiol, ¿dónde está el grupo funcional fenol? Aquí está. Entonces no confundan un alcohol. Estos alcoholes se les llamaría alquílicos y estos son alcoholes aromáticos. Que los alcoholes aromáticos, repito, se le conoce como fenoles. Ok, vámonos a los éteres. R, O, R. Aquí tenemos su par, recuerden poner los parecitos, sus pequitas, que yo le llamo sus pecas electrónicas, de la fórmula general del éter. ¿Qué más podemos ver? Puede ser acíclico, como este dimetiléter, acíclico, o sea que no forma como ciclo, o por ejemplo los famosos epóxidos, que también son conocidos como éteres. Este ya no es un epóxido, este ya es un éter cíclico nada más. Bien, este es un ejemplo del mapa del potencial electrostático del dimetiléter. Acuérdense, aquí está el CH3, oxígeno. ¿Ok? Y podemos ver, obviamente, como el oxígeno es más rico en densidad electrónica, pues aquí se concentra toda la mayor densidad. O sea, sabemos que el oxígeno del éter es rico en electrones. Ahora sí, ejemplos. Aquí tenemos el eugenol. ¿Qué grupos funcionales veríamos? Primero, voy a poner en rojo. El típico. Aquí está el fenol. Vemos un éter, ROR, y un alqueno. ¿Ok? Ok, seguimos con el grupo funcional aminas. ¿Ok? La más simple pues es el amoníaco. NH3 es la amina más simple. Pero si yo sustituyo uno de los hidrógenos por un R, ya sabemos, ya está por demás decir que es un R, ¿sí? Ya tenemos lo que son aminas. ¿Ok? Entonces sí es muy importante que identifiquen. El amoníaco sí, claro, se considera una amina, pero hay autores que no les gusta decir que el amoníaco es una amina. Entonces, pues cada quien, al final de cuentas hay tres tipos de aminas. Aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues
los R's que están unidos al átomo de nitrógeno. Muy simple, NH2. R, NH2, amina primaria. R, R, amina secundaria. Pero si no hay hidrógenos, RRR, aminas terciarias. Entonces recuerden, aminas primarias, aminas secundarias, un hidrógeno, y si no tiene hidrógenos, aminas terciarias. Dentro del grupo de las aminas, la más simple que quedamos, que era el amoníaco. Esas sí las deben de conocer. NH3 amoníaco, ¿ok? Aquí sus pequitas electrónicas. Ejemplo, pues tenemos la famosa droga, la anfetamina, ¿ok? Que es una amina primaria. La putrescina, que es los cadáveres tienen un olor, pues, muy repugnante, y es debido a estas aminas. En general, fíjense, en general las aminas alifáticas, ¿sí? Así se le conoce, aminas alifáticas, tipo de aminas, en donde no hay un benceno. Estas aminas alifáticas apestan como no tienen idea. Son una de las características de las aminas, y es lo que vamos a ver en el quinto o sexto parcial, no recuerdo cuál. Es que las aminas son asquerosas, huelen horrible, y aquí pues podemos ver un ejemplo, ¿no? La putrescina, también la aspermina, ¿ok? Pero bueno, son ejemplos. NH2, entonces tenemos aminas, ¿ok? Entonces, sí es necesario que se aprendan la diferencia: amina primaria, amina secundaria, amina terciaria, y con eso soy feliz, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos más aminas. Una amina mm, primaria, ujú, amina secundaria, ¿ok? Entonces, cuando tenemos R, N, H2, esta es una amina primaria. Pero si tenemos R, NH, ojo, dos hidrógenos unidos al nitrógeno, es amina primaria. Un hidrógeno unido a la amina, aquí están sus pequitas, es amina secundaria. Ajá. Si no hay, como lo vimos en la diapositiva anterior, si no hay hidrógenos, es amina terciaria, ¿ok? Entonces sí me urge que vayan identificando la amina primaria, NH2, NH, amina secundaria, y sin hidrógenos, amina terciaria, ¿ok? Obviamente son neutras. ¿Por qué? Porque son, ¿cuántos electrones de valencia tiene a su alrededor? 5, 5 y 5, ¿ok? Aquí tenemos ejemplos de aminas de la anfetamina, pues una amina primaria, ya lo vimos. La dopamina, ¿ok? Una amina primaria. La nicotina, en donde está la amina secundaria, pues es ¿no? En general, las aminas secundarias son cíclicas también, ¿ok? Porque solamente puede tener un hidrógeno, no, pero esta amina, más bien esta no sería secundaria, esta sería terciaria. Ajá, porque esto sería R, R y R. Ajá, entonces alrededor del nitrógeno tenemos R, R, no tenemos hidrógenos, es una amina terciaria. Entonces, amina primaria y amina terciaria. Ok, vamos a ver, vamos a hacer estos ejercicios. ¿Qué tipo de amina es esta? Para el inciso A, pues es una amina secundaria. Esta es una amina terciaria. Aquí lo que quiere decir es que entre paréntesis es, pues, para no repetir que es lo mismo. ¿Cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3 propilos, 3 propilos, 3 sustituyentes propilos unidos a este nitrógeno. O sea, tenemos una amina terciaria. NH, amina terciaria. No hay hidrógenos, amina terciaria, ¿ok? Existen también las aminas cuaternarias, pero las aminas cuaternarias tienen carga. ¿Y por qué? Porque son de 4 enlaces, y podemos ver cuántos electrones hay alrededor de este átomo de nitrógeno. 4, y por lo tanto le falta un electrón, y por lo tanto sería positivo, ¿ok? Estos serían las aminas cuaternarias, pero las aminas cuaternarias, como lo vemos, no son neutras, son cargadas positivamente. Pero eso ya es otra historia. Vamos a ver los aldehídos, muy bonitos estos aldehídos, ¿ok? RCOH y RCOOR, cetonas, ¿ok? La única diferencia es el hidrógeno que está unido a este carbonilo. Si no hay hidrógenos directamente unido a un carbonilo,
Fíjense, unido directamente a un carbonilo, serían cetonas, ¿ok? Y bueno, si hay un heteroátomo, por ejemplo, un OH, sería ácido carboxílico, pero ahorita nada más estoy viendo aldehídos y cetonas. Ejemplos, el aldehído más simple, en el caso de las aminas, la amina más simple era el amoníaco. Aquí sería el aldehído más simple, es el formaldehído. Ok, aquí tenemos un ejemplo, es el olor característico de la canela, pues es el cinamaldehído, este. Ok, tenemos cetonas, por ejemplo la carbona, esta es una cetona. Ok, obviamente hay otros grupos funcionales, como por ejemplo los alquenos aquí. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Tenemos RCO. Ya vimos, si aquí es un hidrógeno aldehído, si aquí es un R, es una acetona, pero ¿qué pasa si en vez de eso hay un OH? Ah, entonces tenemos un ácido carboxílico, ¿ok? Típico. Entonces, además es muy sencillo identificar los ácidos carboxílicos. ¿Ok? Tenemos ejemplos. El ácido carboxílico más simple se le conoce como ácido fórmico. ¿Ok? Ese es el más simple. Tenemos el del famoso, el del vinagre, el ácido acético, RCOOH. O tenemos el famoso ácido benzoico, que son ejemplos nada más. Ésteres. Podemos ver los ésteres. Y generalmente los ésteres en la naturaleza son interesantes porque la mayoría de los olores característicos de las frutas, papaya, melón, sandía, plátano, son ésteres. Sí, los ésteres huelen muy rico en general. Tenemos RCOOR. Si en vez si aquí hubiera un hidrógeno, acuérdense que se llama ácidos carboxílicos, pero si en vez del hidrógeno es un R, ya tenemos los famosos ésteres. ¿Ok? Aquí tenemos ejemplos de ésteres. Amidas, vamos a las amidas. Ya no son aminas, son amidas. R, CO y ahora un N. Estos son conocidos como amidas. Y aquí también se le conocen diferentes tipos de amidas. Cuando es NH2, ojo, para que se considere amida, debe de ser un carbonilo, porque no me vayan a decir, ah, es que esta es una amina. No, no es una amina. Las aminas no tienen un carbonilo unido al nitrógeno. Las amidas sí. Y hay tres tipos de amidas, se lo voy a poner en verde. Amidas primarias, NH2, amidas secundarias, NH, y si no tiene hidrógenos, amidas terciarias, o también se le conoce en este caso las amidas primarias como amidas no sustituidas. Amida N sustituidas serían amidas secundarias y NN disustituidas serían amidas terciarias. ¿Ok? Son ejemplos de amidas. Y ese sí es necesario que ustedes identifiquen más las amidas porque son cuando lleven bioquímica, pues se trabaja mucho con amidas, además son los grupos funcionales presentes en las proteínas, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, con esto termino la parte de grupos funcionales. Como les digo, simplemente vean las diapositivas, analicen la diferencia entre cada grupo funcional. ¿Ok? Vamos a ver otro tema, porque sí es indispensable que lo veamos, que se le conoce como fuerzas intermoleculares. Aquí hay que ponernos a pensar cómo, por ejemplo, los sólidos son sólidos, los líquidos son líquidos, o los gases son gases. O sea, ¿qué hace que los sólidos a temperatura ambiente, por ejemplo, no sean gases, sino que se mantengan como sólidos? ¿O qué hace que los líquidos a temperatura ambiente, por ejemplo, se mantengan como líquidos, pero no sean estado gaseoso? Ah, bueno, existe una fuerza de atracción entre las moléculas, que las mantienen unidas. Se le llama como fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Las fuerzas intermoleculares son enlaces no, le llamamos interacciones no covalentes. ¿Ok? Porque las fuerzas intermoleculares no son enlaces, no son enlaces, sino son interacción entre molécula a molécula. O sea, todo repito, ¿qué hace que las moléculas estén unidas unas con otras?
se les conoce como fuerzas intermoleculares. Vamos a ver la primera. Fuerzas dipolo-dipolo. ¿A qué me refiero con fuerza dipolo-dipolo? Ustedes saben, ya hasta se los enseñé. Cuando tenemos un átomo A y un átomo B, y suponiendo que el átomo B es más electronegativo, ¿qué es lo que sucede? Se forma un dipolo. Aquí tenemos el ejemplo de la acetona. Entonces, aquí para poder entender las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, pues hay que verlo como flechitas. Delta positivo. Acuérdense que la punta de la flecha es el delta negativo. Ahora, si juntan muchas, un dipolo puede estar interaccionando, por ejemplo, con otro dipolo. ¿Cómo? Un dipolo negativo de una molécula interacciona con el dipolo negativo de otra molécula, y asimismo un dipolo negativo de la misma molécula interacciona con el otro dipolo positivo de la misma molécula. Este es un ejemplo de fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, cuando simplemente interaccionan con puro dipolo-dipolo. ¿Ok? Ese es otro ejemplo. Aquí podemos ver, este es un alqueno. Este alqueno no tiene dipolos. Y si se fijan, el punto de ebullición es de menos 6.9. ¿Qué quiere decir? O sea, temperatura ambiente, ese isobutileno es puro, ese está en fase gaseosa. Pero en acetona, a temperatura ambiente, o sea, es líquido. O sea, tiene un punto de ebullición de 56 grados. ¿Por qué esa diferencia tan alta entre este y este? Yo lo que les digo, bueno, es por fuerzas intermoleculares. ¿Pero qué tipo de fuerzas intermoleculares? Esta molécula no es nada polar, es una molécula apolar. Pero al tener este dipolo, va a hacer que interaccione con el dipolo de otra molécula, como lo vimos en las diapositivas anteriores, ujú, haciéndose que estén unidas unas con otras, y por lo tanto es lo que mantiene unidas las moléculas, favoreciendo que en la temperatura ambiente pues sean líquidas y no estén en fase gaseosa. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí tenemos, por ejemplo, el CH3, el clorometano. Ujú. Ya hoy por hoy no debe de haber dudas cómo se genera el delta positivo, cómo se genera el delta negativo, cómo se genera el dipolo. ¿Ok? Hay otros autores que las fuerzas intermoleculares lo simbolizan así, positivo con negativo, pero no, ojo, no son iones, es una forma de representación de los dipolos. Ujú. El negativo está unido con el dipolo positivo de la otra molécula, su dipolo negativo está con el dipolo positivo de la otra molécula, y así es como se mantienen unidas. ¿Ok? Aquí simplemente es muy poco común, están menos con menos, porque ya sabemos que positivo se repelen, o negativo con negativo se repelen, ¿ok? Entonces es una forma de interacción dipolo-dipolo. Pero tenemos otra fuerza, por ejemplo. En general, en las moléculas polares, pues la fuerza intermolecular que gobierna pues son las dipolo-dipolo. Pero ¿qué pasa si yo tengo una molécula polar? O sea, que tenga un mu. Ya sabemos que es mu, con eso se mide la polaridad de la molécula. Si es cero, pues es no polar. Fíjense muy bien. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos el tetracloro de carbono con un punto de ebullición de 77 grados. Pero resulta que el cloroformo tiene un punto de ebullición de 62 grados. Cuando, es, cuando sabemos que la molécula aquí sí es polar, pero esta no es polar. ¿Cómo podemos explicarlos? Pues muy fácil. No es una fuerza de interacción dipolo-dipolo. Se le conoce como fuerza de dispersión de London. ¿Ok? Las fuerzas de dispersión en London y las dipolo-dipolo se les conoce como fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals es con este güey el que las descubrió. Bueno, más que las descubrió, las estudió. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿de qué trata la fuerza de dispersión de London? ¿Ok? Entonces, nada más si quiero que les quede muy claro. Estoy hablando de fuerzas de cómo las moléculas orgánicas se mantienen unidas unas con otras. Ya vimos la primera, dipolo-dipolo, que en general bueno, que de hecho se dan entre moléculas polares. Tenemos esta,
que es la fuerza de dispersión de London, que se dan con moléculas apolares. O sea, ¿qué quiere decir? Son moléculas no polares. Típico los hidrocarburos, ¿no? Los alcanos, alquenos, alquinos. Ok, ¿cómo se mantienen unidas esas? Pues resulta, fíjense muy bien, como la distribución de carga de densidad electrónica es asimétrica, ujú, resulta que cuando una moleculita se une, está en contacto con otra moleculita, ajá, se genera una especie como que de un dipolo temporal. ¿Qué quiere decir? Se induce un dipolo, se genera un dipolo de una molécula y se genera otro dipolo con otra molécula que hace que estas dos se mantengan unidas. Pero claro, no es un dipolo permanente, ¿eh? O sea, como la primera fuerza que vimos es un dipolo permanente, es como la del carbono cloro, por ejemplo. ¿Sí? Aquí este carbono, pues es el delta negativo y el cloro, al ser más electronegativo, es el delta negativo y se genera la famosa flechita, el dipolo, que es permanente, pero para este tipo de moléculas se genera un dipolo temporal. ¿Ok? Veamos este ejemplo. El pentano es una molécula no polar, o sea, tiene una mu igual de cero. Eso ya lo vimos en clase. Y si no, pónganse a leer el libro Wade, en el Wade, en el Yurkanis, y aquí si ahí viene también explicado por si no logran entenderlo, pero pónganse a leer. Entonces, ¿qué quiere decir? La distribución de carga es simétrica, pues resulta que cuando se une una molécula con otra, es una forma de cómo se representa, resulta que una parte de la molécula se hace como que más rico en densidad electrónica, o sea, se genera una zona negativa. Y la otra molécula va a hacer que se genere una zona positiva, o sea, se genera un dipolo inducido. Entonces, esto hace que se atraigan, lo voy a poner en verde, que se atraigan ellas dos y se mantengan unidas, pero claro, no son dipolos temporales. Ajá. No duran fracciones de segundos, o sea, no duran nada, entonces se unen una con otra y así se van intercambiando. A veces aquí es negativo, pues a veces hace positivo, 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 y de esta parte ahorita que es positivo se van haciendo negativo, negativo, pero es una forma de dispersión, es una forma de cómo las moléculas apolares o no polares se mantienen unidas y tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el pentano, una molécula no polar, el 2-metilbutano y 2,2-dimetil propano. ¿A qué voy con este ejemplo? Fíjense muy bien, son tres moléculas no polares, pero tienen que diferentes puntos de ebullición. ¿Qué significa esto? Que la fuerza de dispersión de London se dan más entre moléculas lineales, por ejemplo, el pentano. Pero ya si hay ramificación, como por ejemplo esta, acuérdense que esto se le llama ramificación, no lo enseñaron en la primaria. Entre más ramificada esté la molécula, la cadena base, entonces la interacción dipolo-dipolo inducido no se va a dar tan efectivamente, ojo, tan efectivamente. Y eso se ve que disminuya, por ejemplo, el punto de ebullición. Ya todo el mundo sabe que es el punto de ebullición, es la temperatura en donde el cual pasa del estado líquido al estado gaseoso. Ok, entonces, ¿por qué el pentano tiene 36? Se ramifica, pues obviamente baja a 28. O por ejemplo este, que se ramifica más, 10 grados a 10 grados centígrados. Entonces, ¿por qué? Debido a las ramificaciones, que quiere decir como que no se empaquetan bien. Tan solo imagínense un sándwich, así tan simple, el pan Bimbo. Imagínense el pan Bimbo. Una rebanada se une muy bien con otra rebanada, con otra rebanada. Ajá, y están bien empaquetadas las moléculas. Son moléculas apolares y entre ellas se va generando su dipolo inducido. Pero ¿qué pasa si el pan Bimbo, por ejemplo, pues le pongo que les gusta una semillita de aguacate? Entonces ya no va a estar unida un pan, una rebanada de pan con el otro pan. ¿Por qué? Porque la semillita de aguacate que pongo entre pan y pan no permite que ocurra esa interacción dipolo-dipolo. ¿Sale? Entonces, ese es un tipo de fuerzas intermoleculares. Y tenemos las más importantes. Claro, hay tres tipos de fuerzas intermoleculares que hacen, lo vuelvo a repetir, que hacen que se mantengan las moléculas orgánicas unidas.
la de dipolo-dipolo, ¿ok? Que es la de dipolo permanente, las fuerzas de dispersión de London, ¿ok? Y esta de puente de hidrógeno, que si nos vamos por fuerza, y eso sí apúntenlo bien, ¿quién es la de las tres fuerzas intermoleculares que existen? La más fuerte es la de puente de hidrógeno, ¿ok? Es la más fuerte. De ahí seguiría, si yo lo quisiera decir, pues la fuerza de dipolo-dipolo, y la menos fuerte, pues es la de dispersión de London. Entonces, sí es necesario que se aprendan esas tres, son fuerzas intermoleculares, ¿ok? Y recuerden, in- son interacciones no covalentes, ¿qué quiere decir? No forman enlaces entre ellas, sino simplemente se le conoce como interacciones. Ajá, pero es lo que hace que las moléculas orgánicas se mantengan unidas. Vamos a ver el puente de hidrógeno. Si no fuera por este puente de hidrógeno, no, realmente no podríamos nosotros ni existir. Ahorita les voy a preguntar, ahorita les voy a comentar por qué. ¿Cómo puedo identificar un enlace de puente de hidrógeno? Pues muy fácil, se da generalmente entre alcoholes, ujú, entre alcoholes, entre ácidos carboxílicos, entre aminas, ah, aminas primarias y secundarias, aclaro, aminas primarias, secundarias, amidas, ujú. Son grupos funcionales que podemos observar el efecto de los puentes de hidrógeno, alcoholes, ácidos carboxílicos son los típicos, el agua, o sea, es el más típico. Ujú. Entonces, es un tipo de interacción dipolo-dipolo, sí, pero si se ven involucrados estos hidrógenos de los grupos funcionales que yo les acabo de mencionar, ajá, hace como un tipo de puente, por eso se le conoce como puente de hidrógeno. Ujú. Aquí podemos ver cómo el hidrógeno, por ejemplo, el metanol, esto es metanol, cómo el hidrógeno de un metanol interacciona con los pares de electrones del oxígeno, o por ejemplo la mina. Un par de electrones de la mina interacciona con los hidrógenos de la otra mina. Esto es lo que les digo puente de hidrógeno. Ajá, y generalmente se va a dar entre ellas, también si existe los ácidos fluorhídricos, los HCl, los ácidos bromídricos, ajá, estos también pueden existir puentes de hidrógeno, ok, vamos a ver otra vez para que lo pudiéramos entender, a ver. Entre oxígeno y hidrógeno, ¿quién es más electronegativo? Pues obviamente el oxígeno. Y aquí lo podemos ver. Estoy viendo la molécula del agua. Entonces, el dipolo positivo, pero como es hidrógeno, está interaccionando con el dipolo negativo de este. Ujú, y esto hace que se mantengan unidas las moléculas. Aquí es lo mismo el ejemplo entre el amoníaco, por ejemplo. Ujú, estos alcoholes, cómo se mantienen unidos. Entonces, lo que le digo, en los grupos funcionales que les acabo de mencionar sí se dan los puentes de hidrógeno, ¿ok? En general, el hidrógeno tiene que estar unido a un heteroátomo, ujú, como nitrógeno, oxígeno o hasta flúor. Ok, y aquí podemos ver como que el efecto de los puentes de hidrógeno. La diferencia entre el etanol, molécula polar, y el dimetiléter, que también es una molécula polar, pero fíjense el punto de ebullición del etanol. Se requiere 78 grados para pasar del estado líquido al estado gaseoso, pero el dimetiléter, pues prácticamente el punto de ebullición es a menos 25. ¿Qué quiere decir? Que es la temperatura ambiente y eso es real, casi generalmente está como líquido y a 30 grados ya se está evaporando. ¿Qué quiere decir? Que el alcohol sí existe puente de hidrógeno y este no. Este, este éter no existen entre él interacciones puente de hidrógeno. Vamos a ver ahora, por ejemplo, en esta parte. ¿Qué podemos ver? Trimetilamina, punto de ebullición 3.5. Etilmetilamina, 37. Y resulta que la propilamina, 49 grados. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy fácil. Las aminas terciarias, esta es una amina terciaria, no presenta puente de hidrógeno. Esta sí. Entonces me van a decir, bueno, ¿qué tipo de interacciones son las que gobiernan con estas moléculas? Pues es dipolo-dipolo, porque son polares.
Pero aquí, amina secundaria. Pues muy fácil, esta amina secundaria ya puede presentar puente de hidrógeno. Pero esta que tiene dos, entre más hidrógenos haya, mejor, más interacciones existen y por lo tanto, si se fijan, de 37 grados que tiene la etilmetilamina pasa a 49 grados. Aquí sí son puente de hidrógeno, pero este no. Por eso les dije, aminas primarias y aminas secundarias, sí, las interacciones que gobiernan sí son puente de hidrógeno, que también son conocidos como dipolo-dipolo, pero recuerden, deben de ser hidrógenos. Si no hay hidrógenos en las moléculas que les acabo de decir, entonces es dipolo-dipolo. ¿Ok? ¿Y por qué es muy importante? O sea, estos dipolos, esta es la famosa cadenita del ADN. Ujú. Y entre el ADN existen esas famosas bases, que si ustedes lo vieron en el kinder, la famosa citosina, timina, guanina, adenina, este unión de base con base, estos puntitos que ustedes ven aquí, significa puente de hidrógeno. Si no existe puente de hidrógeno entre ellas, realmente estas moléculas, las moléculas del ADN, no existirían. Y así es como las podemos visualizar. O sea, fíjense muy bien. Las cetonas también pueden presentar son aceptoras de puentes de hidrógeno, más no son donadoras. Ojo, ¿quién sí son donadoras? De puente de hidrógenos, las aminas, el agua, o sea, las que tengan hidrógeno, como les expliqué. Ujú. Y aquí podemos ver las interacciones entre base y base que hace que se mantengan unidas las moléculas del ADN. O sea, estas fuerzas van a ver en bioquímica la importancia de esta unión de estas bases y la importancia de estas interacciones de puente de hidrógeno. Muy, muy, muy bonitas, pero sí me urge que ya vayan viendo qué fuerza, qué hace que las moléculas de una guanina, citosina o adenina, timina se estén uniendo. Esas fuerzas son las fuerzas intermoleculares y son enlaces no covalentes, no hay enlaces formales, ¿sale? Eso se le llama interacciones no covalentes, repito, interacciones no covalentes, ¿ok? Entonces, hasta ahorita ya vimos cuáles son los tres tipos de fuerzas intermoleculares que existen. Ok, dipolo-dipolo, dispersión de London y puentes de hidrógeno. Todas estas son conocidas como fuerzas de Van der Waals, ¿ok? Son conocidas como interacciones no covalentes, son interacciones débiles por fuerza. Ya vimos quiénes son las interacciones más fuertes. Las de puente de hidrógeno son las más fuertes, de ahí sigue la dipolo-dipolo en general y las de estas de dispersión de London, que son dipolos inducidos y son dipolos temporales, aclaro, ¿eh? Entonces, lean el libro del Wade, el libro del Yurkanis, y ahí viene más explicado, más al fondo, este tipo de interacciones, ¿ok? Repito, ustedes ya están en la universidad, tienen obligación de leer, de leer, de leer. Yo nomás les voy a dar las herramientas. ¿Ok? Entonces, si no entienden, pónganse a leer. Ya, si de plano ya supe que leyeron y no entienden, ya vemos dudas. Pero primero lean, sean autodidactas, ¿ok? Saludos y nos vemos en las siguientes diapositivas.